Estamos en la temporada alta de las fiestas no judías, pero hay prácticas que trascienden las religiones. Panaderías kosher están vendiendo pan dulce, edificios de judíos arman el arbolito e incluso hasta el pesebre. Instituciones y empresas judías hacen brindis de fin de año. ¿Cuál es la postura judía frente a todo esto? Sobre este tema vamos a estar hablando hoy en Final Abierto. Bienvenidos, mi nombre es Jacob Lipsik. Mi nombre es Jonathan Berim y bueno, muchas gracias por estar, como siempre les decimos, gracias por los comentarios que cada vez son más, la repercusión que tenemos, el feedback, bienvenido sea, la verdad que dejen sus comentarios en los videos, Síganos, síganos, recomiéndennos. recomiéndennos, el clásico anuncio habitual. Y ahora tenemos que entender, para arrancar el tema, que todo grupo que se define como tal, tiene por definición los límites. O sea, hasta acá somos nosotros y a partir de ahí son ellos. Es una frontera. De hecho, filosóficamente la palabra definir es que tienen marcado un fin. Estamos definidos nosotros, entonces es porque tenemos un fin que hasta aquí llegamos. No un objetivo, sino un límite. Okay. Muy bien, entonces, nosotros como pueblo judío tenemos nuestras costumbres, nuestras formas de hacer las cosas, nuestras formas de, como ya hablamos la semana pasada, de vestimenta, que lo pueden escuchar al final de este video, pueden ver el link. Y así con cada cosa que suele ocurrir, tenemos las cosas que hacemos y nos identificamos por hacerlas. Y por otro lado, lo que no hacemos y también nos identificamos por no hacerlo. O sea, quizás una persona cristiana se identifica por armar el arbolito y no identifica por prender una Hanukkah, prender el candelabro de Hanukkah, que generalmente coinciden en la fecha. Y el judío lo contrario. Al prender la Hanukkah se identifica con el pueblo judío y quizás evita el arbolito porque es una costumbre no judía. El tema es cuando, si es que se pueden mezclar estas dos cosas, o qué es lo que ocurre cuando se mezcla, está permitido, está prohibido. Obviamente es algo que se da, digamos, quizás muchos conoceremos gente a la cual invitan, bueno, venía, que nos juntamos para cenar el 24, venía a pasar fin de año, o tal vez alguien trabaja en alguna oficina en donde hacen el brindis del 24, lo que fuera. Bueno, lo que queremos abrir un poco del juego es hasta cuánto está permitido, qué problema hay si uno lo hace o si no lo hace, ¿no? Que tal vez la base o el puntapié inicial, como siempre hablamos, está el pasuk, ¿sí? De Bejucotay, si querés como expandir eso. Sí, el pasuk de la Torah es un pasuk en Baikra que dice Bejucotejem lo teleju, que se puede traducir como por sus estatutos no andarás. Claro. O sea, ahora, ¿de quiénes? Eso, ¿de quiénes? Primera pregunta es ¿de quiénes? ¿De qué está hablando la Torá? ¿A quién se refiere? Porque tampoco es que tenemos que empezar a inventar situaciones cuando está muy claro en el pasuk mismo. El pasuk está hablando del pueblo de Egipto y de los pueblos de Canaán, que eran los 7 pueblos que habitaban la tierra de Israel cuando el pueblo judío, que se había ido varios siglos antes, vuelve de la esclavitud en Egipto y después pasa la situación de la conquista. Es un spoiler porque hoy en la paralla de la semana recién estamos entrando en Egipto, estamos Sí, empezando la parte... Estamos adelantando, tiene spoiler, pero... Claro. Pero bueno, se refiere, es decir, no hagas ni como los egipcios, de dónde venís, y ojo que cuando vas para la tierra de Canaán, hay un montón de pueblos que se comportan de maneras que, dice Dios, a mí no me gusta cómo se manejan. Tal cual, tenían un montón de prácticas que eran completamente ajenas al judaísmo, desde situaciones como ofrendas infantiles, donde agarraban y prendían fuego y tiraban sacrificaban a los niños pequeños ahí. Otra opinión dice que simplemente los pasaban entre las fogatas y sobrevivía. Claro, Hay varias... no eran tan malos. Sí, no eran malos, los chamuscaban un poquitito. Entonces, hay situaciones que Dios dice, esto no va conmigo, yo no quiero esta clase de sacrificios humanos, yo no quiero las formas de comportarse quizás promiscuas de Egipto, entonces yo quiero que tengan una forma de comportarse especial. Entonces, cuando el pasuk está hablando de estos dos pueblos, de Egipto, que es donde venís, como dijiste vos, y de donde vas, que es los 7 pueblos cananeos, no te comportes como ellos. Eso es lo que tenemos en la Torá escrita, que es lo que sintetiza. Hay 2, 3 citas más de la Torá también donde habla del tema, pero simplemente con la misma línea. Está hablando de estos dos pueblos y no los copies. O sea, si uno lo tomara de manera literal y decimos, bueno, cortamos ahí y no existen, Hasu Shalom, ¿no? Pero si dijésemos que no existen los comentaristas y los grandes sabios del pueblo de Israel, decir, mira, lo único que dijo la Torá es que no hagan ni como los egipcios, ni como aquellos pueblos que viven en la tierra de Canaán. El resto está todo permitido. Tal cual, que de hecho el Sefer HaJinuj,
que es un libro que condensó todas las mitzvot de la Torá, todos los preceptos de la Torá, cuando trae este precepto dice, yo voy como el pasuk literalmente. O sea que la prohibición de la Torá es no copies, o sea, cuando construyas no hagas una pirámide, sino que hagas un cubo, porque Claro. en Egipto hacía Sí, una sí, pirámide, sí. y en Esos Israel, gorritos raros, no sé. sí, tal cual, los gorritos de, no sé ni cómo se llaman, Ya sé. pero tal cual, no copies estos dos y punto. Después quizás haya otros motivos por el cual no hacer, copiar otras religiones, pero esta mitzvah particular solo se refirió a estos dos pueblos y punto. Claro. Ahora, después está la opinión del Rambam, del Maimónides, el famoso Maimónides, que es después la opinión con la que se queda el Shulchan Aruch, que es el código de ley judía, que dice, no, está hablando de estos dos pueblos porque son justamente los que se dio la situación, de donde venían, hacia dónde iban, pero esta ley aplica a todos los pueblos. Aplica a que el judaísmo tiene que mantener una identidad que no se tiene que ver afectada por las costumbres del pueblo que sea. Momentáneamente o circunstancialmente son estos dos, pero el día de mañana será el resto de pueblos, también evitar copiar sus costumbres. Ahora, en paralelo, obviamente, también la Torá advierte muchísimo respecto de la idolatría, Tal cual. que tampoco podemos dejarlo de lado, porque hay muchas prácticas de pueblos idólatras que exceden a la tierra de Canaán, exceden a Egipto. Está prohibido comportarse como cualquier pueblo idólatra y obviamente tener algo que ver con sus encuentros, incluso con las personas, con los idólatras mismos. Hay muchísimas prohibiciones de cualquier vínculo, un montón de leyes para estar alejados de ellos. Entonces ahí se empiezan a tocar un poco los temas. Bueno, no habló de todos los pueblos, pero cuando ya tenemos, por un lado, Canaán y Egipto, y además tenemos la cuestión que tiene que ver con la idolatría, y sumamos un montón de pueblos y un montón de prácticas que, bueno, tal vez llegan hasta el día de hoy también. Seguro. El judaísmo siempre fue uno de los pilares del monoteísmo, de creer que existe un solo Dios. Entonces, toda cultura que viene a hablar de más de un Dios o más de una fuerza de poder en el mundo, como sea el budismo, como sea quizás el antiguo, la Grecia antigua, que hablaba de los muchos dioses, eso queda de lado y ya no es por esta prohibición, sino por el tema de creer en un solo Dios. Es el primero de los mandamientos que habla de la unicidad de Dios. Claro. Muy bien, ahora, el pueblo judío siempre se vio afectado por esta dinámica y tuvimos muchas costumbres que dejamos de lado por parecerse a las de los demás. Una de las costumbres es que cuando se visitaba la tumba de alguien, de un ser querido, lo que se traía eran siempre flores, flores aromáticas especialmente. Ah. Ya sea una forma de, hoy en día se acostumbró la corona, quizás cuando es más sofisticado la corona de flores, pero un ramo de flores, o a veces se traía especies aromáticas, como ser el hadás, que es el mirto que se usa en Sukkot. ¿Por qué? Porque los cementerios eran lugares de un olor bastante nauseabundo, donde se sentía todavía la putrefacción de los cuerpos. Entonces la costumbre era traer, cuando visitaba uno el cementerio, para respetar, sí, que siempre el judaísmo habló mucho del respeto a los fallecidos y a las tumbas, al lugar donde se entierra, al cuerpo, en muchos aspectos. Otro podcast podemos hablar del tema de la muerte, si querés. Okay. Y en ese momento... Está buenísimo, súper alegre. para Halloween. Pero entonces, en ese momento, después la costumbre esta se fue adoptada por muchos otros pueblos y el judaísmo dijo, vamos a separarnos, queremos mantener una identidad, queremos fortalecernos en nuestra, o sea, no porque otro pueblo esté mal, queremos aclarar eso, sino simplemente porque tenemos nuestra forma de hacer las cosas y queremos fortalecerla. Entonces dijimos, vamos a cambiarlo y vamos a traer piedras. Estás para mí derribando un mito. Yo creía que se traían piedras justamente porque la flor se marchita y es algo que, bueno, puede ser algo muy bello en el momento, pero en realidad al final te das cuenta que es súper pasajero y una piedra es estática, relacionado con la muerte y que al final la flor no dura nada. Todo verso. O sea, sí, no escuché, no sé qué me lo dijo eso. No lo escuché esa explicación. Sí, es verdad que después se construyó con el tema de las piedras, hay muchas explicaciones, porque una vez que la costumbre existe, vamos a enriquecerla lo más posible, claro. con el mayor nivel que podamos aportarle, ¿viste? De profundidad. Pero la costumbre original era esa y se cambió justamente por esta mitzvah. ¿Sabes qué? Si ustedes quieren agarrar las flores, les dejamos las flores, quédense con las coronas, nosotros agarramos piedras. De hecho, hace poco se circuló la foto de la tumba de Nisman, que estaba del fiscal, sí, que estaba llena de piedras y decía vandalismo en la tumba de Nisman. Ah, ¿sí? Sí, una persona que vio la foto y no sabía de qué estaba hablando, creyó que estaban hablando de una situación vandálica, pero no. O sea, apedrearon la tumba de Nisman. Sí, y no, la verdad es que esa es una forma de respeto que el judaísmo instauró desde que cambió esta situación. Okay. Otra costumbre. Árboles en las sinagogas en Shavuot. Sí, o sea, en Shavuot está el Midrash que dice que es el Midrash habla de cuando el monte donde se recibió la Torah, el monte de Sinai, el lugar, floreció. Sí. Dice que floreció cuando bajó la Torah, entonces todos los chicos traen esa semana el dibujo del monte de Sinai con florcitas, y hay canciones de las florecitas del árbol de
que crecieron en el monte. Ahora, entonces, ¿la costumbre cuál era, la original? Se traían árboles a la sinagoga. Claro, eso fue prohibido después. Muy bien, tal cual. Esto era que se traían árboles directamente, árboles enteros. Claro. Y después, cuando se chocó con la cultura cristiana y el árbol de El Navidad, árbol, sí. creaba una cierta confusión. ¿Por qué estamos trayendo esto? Y dijimos, ¿saben qué? Vamos a traer unas ciertas flores. Se mantiene eso, claro, embellecer Se mantiene la forma de el 20. embellecer y a veces con cosas que crecen de la tierra, pero no árboles. Se trae pasto, se trae florcitas, se trae ramos o una corona de flores, un arreglo floral, pero no esta situación de los árboles, porque queremos diferenciarnos. Ustedes O sea, agarraron esta, yo... Con lo cual que vemos al revés, como vos decías antes. Es decir, había una costumbre que era nuestra, pero con tal de separarse del resto de los pueblos, decimos, ¿sabes qué? Nosotros evitamos hacerlo. Ahora, vamos a intentar llevarlo al final, en práctica. Invitan al encuentro, mira, llega el mail de la oficina entre todos, llega el próximo 24, no sé si son el 24, el 24 no creo que sea un día Feriado, laboral, por eso, pero 23, supongamos que el se fuese 20. el 24, bueno, el 23 vamos a estar celebrando, o el 24 vamos a estar celebrando. Bueno, ahí tenemos este problema, ¿no? Que es el encuentro en este día que es festivo para los pueblos que no son judíos, y nosotros, justo en particular en la fecha misma, el Shulchan Aruch explica que es muy severo. Formar parte de una celebración de un día que encima el 24 es el nacimiento del Señor, de ese Señor. Es el nacimiento de Jesús. Entonces, la fecha misma, que en teoría es una fecha que ellos celebran, que es una festividad, uno tiene que evitar lo máximo posible formar parte de esos encuentros, ¿sí? Es más, justo hoy a la mañana leía una respuesta en los libros de preguntas y respuestas, un gran autoridad alágica, Ramón J. Feinstein, que quizá la citemos más adelante en este mismo programa, preguntaban lo siguiente: hay una costumbre, o al menos así escuché que en algunos lugares acostumbran, algunas yeshivot dicen, bueno, el 24 y el 31 no estudiar. Entonces, ¿por qué? Porque por cuanto que el estudio a uno lo alegra, y es un día en el que nosotros no queremos compartir la alegría con otros pueblos, le preguntaban si no era mejor no estudiar. Y eso, obviamente, el Ramón Shefaye dice que por supuesto que no vamos a dejar de estudiar ni demás, y mucho menos en una fecha como esa, porque nosotros no compartimos nada con eso y no vamos a dejar de vivir nuestra vida por lo que decidan otros pueblos. Pero bueno, vemos que el tema de formar parte de las celebraciones en esta fecha es algo bastante severo, y el Shulchan Aruch se manifiesta muy en contra de eso. Sí, de hecho, como muchas comunidades hasídicas, que la noche del 24 se juegan al ajedrez, se dedican a hacer juegos de mesa. Entonces, evitan el estudio como una forma de evitar ser, como dijimos, ser parte de esa celebración. Alegrarse ese día. Y sí, fortalecer la espiritualidad del mundo, quizás. O sea, es como una postura opuesta. En vez de fortalecer mi forma, me distancio totalmente, incluso dejo de lado la mía para no ser parte de esa noche especial. Ahora, un ejemplo que se da todos los años, que es un debate en Estados Unidos muy común, que es el famoso día, bueno, famoso desde que vemos series de Estados Unidos y Claro. vemos películas, porque antes nadie sabía lo que era el Día de Acción de Gracias o Thanksgiving, que es un día muy famoso en el norte de América, pero al sur de América casi no llegó. Un poquito Brasil, hoy en día quizás por la influencia de Hollywood, pero si no, Claro. Argentina, Uruguay, Chile, no era un lugar, no era una fiesta que había penetrado. Que lo celebran mucho, muchos judíos, no sé si lo celebran, pero digamos, hacen un encuentro, además, porque es, por así decirlo, como un encuentro un poco parve. No es algo religioso, es algo que tiene que ver más como con la identidad nacional americana. Tal cual. Aparte es un feriado también, en Estados Unidos no es como en Sudamérica, que hay muchos feriados, hay muy pocos feriados. Este es uno de ellos. Una buena excusa. Es una buena excusa, sí. Sería quizás equivalente a un 25 de mayo en Argentina y comer locro, comer empanadas, pastelitos calientes. Entonces son como costumbres que por un lado rozan lo ritual, porque justamente es acción de gracias a Dios. O sea, es un día para dar las gracias a Dios, que es una costumbre protestante, donde se agradecía por la cosecha, después se agradeció el Mayflower cuando llegan a Estados Unidos, también agradecieron por llegar al Nuevo Mundo. Hubo también igual un vínculo con los aborígenes, ¿no? Con los pueblos originarios americanos y los colonos. La verdad es que no, también, sinceramente, la historia de Thanksgiving no tengo idea. Un regalo de semillas que claro. estaban con mucho hambre, una mala temporada, y los pueblos originarios norteamericanos, trajeron unas semillas a los colonos y con eso se salvaron y pudieron
y después lo mataron a todos. Sí. Bueno, después hablaremos del tema del Día de la Raza y todo lo que es esa cultura de Okay. venas abiertas de América Latina, pero, Sí. y Norteamérica también, porque la verdad. Pero en la práctica es un día que hoy en día quedó como un día nacional de agradecimiento. Y la gente agradece en la mesa tanto a Dios como a quien hizo la mesa y a los padres, y como que quedó un día para desarrollar la gratitud. Y aparentemente es un valor también judío, ¿no? ¿Y se puede festejar? ¿Un judío puede festejar Acción de Gracias? ¿Qué dicen las autoridades alágicas? O en realidad, no necesariamente alágicas, siempre los Gdolei o los grandes líderes, sobre todo estadounidenses, que obviamente se vieron más preguntados ante esa situación. Bueno, la opinión más estricta la vemos en Rav Yitzhak Utner. Él, si bien no era un legislador, no es conocido como legislador, sino como una especie se llama mashgiach, que es un profesor de ética, de moral, una persona que baja una línea educativa a los alumnos. Un pensador gigante Un pensador, de la época. Su obra es algo, un bestseller en el mundo judío. El que sepa leer en la Yonah Kodesh es el Paja Yitzhak. Sí, así es. Entonces, él dijo que no, de ninguna manera. Esto tiene connotaciones religiosas no judías, entonces de ninguna manera se puede festejar el Thanksgiving, el día de Acción de Gracias. Por el lado contrario, tenemos al Rav Soloveitchik, que es el Rav Yosef Soloveitchik, ¿sí? Que es el fundador de la escuela de las Yeshivot University, o sea, de la educación rabínica complementada con la educación académica. En Estados Unidos, más que nada, es donde se vio más fuerte este fenómeno. Quizás un poquito basado en Rav Hirsch, en la idea alemana, que ya hablamos un poquito también hace un par de capítulos. Y él dice que de ninguna manera, al ser una fiesta nacional, porque ya perdió toda su connotación religiosa, y es una fiesta nacional, sería igual que un argentino que come locro el día 25 de mayo. Entonces, podés juntarte con la familia, celebrar, comer el pavo famoso, kasher, ¿no? Obviamente Sí. que sea kosher, pavo se puede comer. Después hablaremos de otro capítulo de kosher, ya es el tercer capítulo que prometemos hoy. Sí. Sí. Así que, entonces él dice que está todo bien, festejen, no pasa nada. Y la opinión quizás el referente de la generación pasada alágico en Estados Unidos más grande. Que seguramente es la que pese más, ¿no? Porque es la autoridad alágica, que es la que dictaminaba, como mencionábamos recién, la que dictaminaba hasta el día de hoy, ¿sí? El que sigue dictaminando el modo de vida legal del judío estadounidense sigue siendo Rav Moshe Feinstein. Sí. Sí, que fue quien vivió quizás esa revolución tecnológica que hubo que de repente ponerse a pensar que opina el judaísmo de cosas que 50 años atrás o 20 años atrás no existían. Entonces él fue un gigante en Torah que logró ese vínculo con el mundo para llegar a lo que es la psiká, la legislación nueva. O sea, ¿qué pasa? Está bien, la Torah habló del fuego, me habló de los burros, y qué pasa con los autos, y qué pasa con el microondas, por ejemplo, tal cual. Entonces, él, cuando se puso a hablar del tema de Thanksgiving, dijo que hizo una especie de lo que se llama pshara en hebreo, que es una especie de mediación. No fue ni para un extremo ni para el otro. Él dijo, no hay ninguna prohibición de comer pavo en ese día, pero que no se convierta en una celebración. O sea, tenemos nuestras fiestas. Tenemos nuestro Rosh Hashanah, tenemos nuestro Yom Kippur, nuestro Sukkot, nuestro Simchat Torah. Entonces, no vamos a agregar otra fiesta más al calendario, pero sepan que comer pavo no sería una prohibición de la Torah, sino que se puede comer pavo, y al día de hoy muchas familias en Estados Unidos, ese día especialmente comen pavo, como quizás otros en otros lados, el 29 comen ñoquis, pero es que una costumbre que quedó y que al día de hoy la gente que sigue a Rav Moshe Feinstein come pavo ese día y no pasa nada. Ahora, te pregunto, ¿vos encontrás una diferencia entre el 24 y el 31? Supongamos que muchos dicen, mira, me voy a juntar con amigos, o lo llevo a otro lado. Incluso que a una persona le inviten a una celebración exclusiva por el 24 de diciembre o el 31 de diciembre, pero dice, mira, al final ninguno de mis amigos es religioso. No es que va a ser una celebración religiosa, un encuentro religioso. ¿Ves una problemática ahí? ¿Cómo lo ves vos? Mira, tengo ganas de ir a este encuentro que son todos mis amigos que no son judíos, es el 24 de diciembre, pero igual ninguno es religioso. Bueno, yo empezaría a construir de la ley que dijimos recién, que es el Día de Acción de Gracias de Estados Unidos, que ya tenemos un panorama alágico sobre opiniones sobre este día. Si nos fijamos, los permisos que hay son justamente por la falta de connotación religiosa de ese día. Claro. Cosa que no vamos a encontrar de ninguna manera el 24 y el 25 de diciembre, que justamente es como un pueblo cristiano festeja el nacimiento de Jesús, como dijiste antes. Y que para nosotros, de hecho es otro podcast que vamos a preparar para el año que viene, que es la historia de Jesús según el judaísmo. Pero para nosotros ese día no es un día para celebrar, porque es un día que nació, quien para el pueblo judío fue una persona más, quizás en su momento fue sabio, fue casi fue un alumno rabínico, pero no fue ni mucho menos una deidad, ni hablar en un profeta, o sea,
Ni siquiera fue un ejemplo de nada. No fue un Un profeta mal ejemplo. tampoco. Entonces, no tenemos un día para celebrar de ninguna manera. Entonces, ese día que su connotación es pura, exclusivamente religiosa y cristiana, para el pueblo judío debería ser un día que no es un día de festejos de ningún tipo. O sea, entonces, incluso una celebración de una reunión social ese día, de un día, ¿sabes qué? Yo no voy, porque es verdad que los que van a ir van a tomar cerveza y charlar como pueden haberlo hecho el 23 o el 26. Pero no fue así, no fue ni el 23 ni el 26, fue justamente ese día, Claro. porque, quizás porque es feriado, pero también porque es feriado, o sea, todo llega a su origen, que es un origen religioso. Entonces, si queremos mantener nuestra identidad, buscamos que esas cosas no ser parte de esa clase de celebraciones. Ahora, sobre el 31, es más complejo todavía. ¿Por qué? Yo lo veo más complejo porque si bien tiene un origen cristiano El también, 31, el 31 fue el Brit Milá, ¿no? da la cuenta que sí. Da la cuenta, ¿no? Da la cuenta. Hay un debate sobre eso también para ese otro tema, Ok. pero si uno cuenta que, ¿sabe? Es una cuenta muy difícil de hacer, sí. Sí, el Brit Milá del pueblo judío es el 8º día, contando el día del nacimiento como el día primero. Entonces, si uno cuenta que nació el 25, da que el 1 de enero da el Brit Milá. O sea, el 31 es la noche previa, el 1 de enero da el Brit Milá. 25. Sí, contando el 25, 26, 27, Claro. 28, 29, 30, 31, el 8º día es el 1 de enero. Okay. Entonces da que si realmente nació el 25, y como era una persona observante del pueblo del judaísmo, Claro. su Brit Milá El primero. da que es el 1 de enero. O sea que el 31 no tiene nada que ver con eso. No, el 31 tiene que ver con la cuestión del calendario gregoriano, el comienzo por del eso. nuevo año. Entonces, el 31, en la forma de festejarlo en Sudamérica, por lo menos, que es donde venimos nosotros, es el día de celebración de un fin de un ciclo. Es un ciclo que se estableció el calendario gregoriano, que no tiene relacionado con el cristianismo necesariamente, sino que fue una resolución que vino mucho después, 200 años después, que se designó el cristianismo como la religión del Imperio Romano, que se adoptó el calendario gregoriano, que es una forma de contar los Con el días nombre del Papa. del Papa Gregorio, que fue el que hizo los cálculos para establecerlo, pero que lo haya hecho un papa no quiere decir que sea algo cristiano, simplemente era un gran matemático que hizo la cuenta, sabía de astronomía y hizo las cuentas correctas para hacer el calendario sin desfasajes. Entonces, ese día, si uno lo festeja como el fin de un ciclo, así como está el año lunar, y está el año solar, y está el año judío, que es el lunisolar, porque es una mezcla de los dos, tenemos un ciclo que termina ese día. Entonces, si uno está en Sudamérica, el 31, o sea, uno pasó de curso ese día, terminó su año lectivo. No acá en el hemisferio norte, que el ciclo lectivo termina en el mes de junio, y las vacaciones son julio-agosto, pero allá sí, uno terminó un ciclo empresarial, un ciclo de repente hace el balance empresarial, le da vacaciones a los empleados, hay muchas cosas que se dan en ese día. Entonces yo veo que el 31 en ese aspecto, en esa parte del mundo, no tiene una connotación tan fuerte a nivel religioso, que no es algo que se dé en esta parte, porque en Israel, Estados Unidos tampoco, porque no cierra el año ese día, es en la mitad del año, y no solamente eso, sino que muchos lo llaman al día del fin de año la fiesta de Silvestre. ¿Por qué Silvestre? Porque no por Stallone, o sea, no tiene que ver nada con Rocky ni con Rambo, sino que se refiere a un papa, el papa Silvestre, que su aniversario de fallecimiento fue el 31 de diciembre. Después, cuando agarran el calendario gregoriano, pasaron a coincidir las dos fechas, pero hasta ese momento ni siquiera coincidían, y al día de hoy hay cristianos que lo festejan el 2 de enero en vez del 31. Pero si uno le da la connotación de celebrar el aniversario de un papa, ya es una connotación mucho más cristiana, y por eso acá en Israel es más fuerte el debate, porque sí hay una connotación. De hecho, no lo llaman fin de año, lo llaman Silvester. No se siente tanto. Tampoco, depende de dónde estés. Sí. En Jerusalén, donde estamos nosotros, para quien tenga curiosidad, no nos damos cuenta que es 24, nos damos cuenta que es 31. Claro. No hay ruido, no hay arbolito, pero depende del lugar donde uno esté. Si uno está en Haifa se va a sentir mucho más, o en Tel Aviv. Sí, el 31 se festeja fuerte. El 31 se festeja, y justamente el debate es este. ¿Qué estás festejando? ¿El fin de un ciclo? Acá no terminó el ciclo. Entonces, si vas a festejar el aniversario de un papa, ya es una connotación cristiana mucho más fuerte. O sea, el 31 tiene que ver más, como vos decís, una carga más social, por así decirlo. Es un encuentro social, un fin de ciclo. Una reunión con amigos y demás. El 24 y el 25 están más cargados religiosamente. Pasemos a otra parte que es también la gran pregunta, que es pan dulce sí, pan dulce no. Bueno, tenemos que ver el pan dulce, cuál es su origen. Pan dulce Kasher, sí, obviamente. De hecho, dijimos en la apertura que hay panaderías, en Buenos Aires especialmente, que uno ve panaderías que hacen pan dulce. Y ahora, está la connotación, creo que también está asociado un poco con nuestra jalá dulce de Rosh Hashanah. Tipo, como uno termina el año con algo dulce, también comer cosas dulces para celebrar el año. Hay que ver qué vino primero, si hubo la gallina, dónde surgió cada una.
Pero si la connotación de vuelta va a ser como el pavo en Estados Unidos, que dijimos que es una comida más, y justo está bien, como ahora pan dulce, porque ahora lo están produciendo y por ahora lo están. O sea, ¿por qué la panadería lo hace? La panadería lo hace por un motivo religioso, no porque la gente suele comer en esta época y nosotros fabricamos lo que la gente suele comer. Ahora, un segundo. Porque seguramente, o sea, sin ninguna duda, que a nivel alágico, si está permitido comer este producto panificado, que seguro que es kasher y seguro que se puede comer. La pregunta, en algún punto es, ¿qué estás buscando? Creo que viene por ese lado. ¿Sí? No sé si está permitido o no. La pregunta es si permitido o no permitido comer pan dulce. Estoy absolutamente convencido que en la cuestión culinaria, mira, si es kasher, es un producto panificado, yo que sé que lo compro, ¿qué importa cuando lo comen? Se puede comer, digamos, si tiene el sello de kasher, lo puedes conseguir. No sé, con sidra, creo que no sé si sidra con pan dulce. La pregunta Turrones. es, ¿qué está buscando? ¿Qué estamos buscando imitando incluso las comidas de los otros pueblos? Creo que viene por ese lado, una cuestión como más de postura ideológica, no tanto de cuestión alágica. Sí, es que de hecho, a fin de cuentas, esta mitzvah en sí tiene mucha connotación filosófica y es eso, como dijimos al principio. O sea, no queremos despreciar o ver negativamente las costumbres de otros pueblos o otras religiones. Cada uno tiene su forma de servir a Dios, su forma de ver el mundo, pero lo que sí es que tenemos la nuestra, entonces vamos a darle fuerza a la nuestra. Si vos vas a comer pan dulce, porque la costumbre cristiana es que en la mesa de Navidad o en la mesa de Año Nuevo no puede faltar el pan dulce, Claro. te estás metiendo en otra religión. Ahora, si te gusta la fruta brillantada y el pan dulce y te querés comerlo porque lo comerías en marzo o en julio y se dio que la panadería lo fabricó en diciembre, lo compraste en diciembre, ya es simplemente un alimento que te está gustando. Y al no tener una connotación religiosa fuerte, no puedes decir, sabes que te tengo que obligar a abstenerte de eso porque ahí sí, si fuera algo religioso, dijimos al principio, que si es religioso, queremos evitarlo por toda costa porque queremos nuestra religión, no priorizar otras. Pero si es simplemente una forma de, de comer algo rico, yo creo que va por ese lado. Sabes que mencionabas el arbolito, y yo creo que también para los padres, a veces la fiesta se plantea como una cierta dicotomía. Bueno, mis hijos ven que en todos lados hay un arbolito y qué molesta poner un árbol en una casa, si es una buena oportunidad para dar regalos o lo que fuera. Como en cualquier situación, creo que también es una buena oportunidad para, como decía, fortalecer nuestra identidad. Porque muchas veces escuché, hace poco había salido eh, Natalie Portman, una actriz muy conocida de Hollywood, que ella, una Judía, judía, israelí. sí, y había dicho que finalmente, después de toda su vida, podía tener un arbolito de Navidad en su casa, algo que siempre se había privado y que toda la vida quiso, y ella decía, como cualquier chico judío quiere tener un arbolito, y siempre los padres le dicen que no. Que obviamente, primero que nada, eso es un problema que tendrá que resolver en un diván, muy sí, durante varios años. Proyectar en los demás su Claro, propio. sí, también. O si mi papá nunca me compró un arbolito, También. entonces me voy a hacer una actriz de Hollywood para tener mucha plata y comprarme todos los árboles que quiera. Pero por otra parte, no, y ahí hablando un poco más en serio, es, ok, viene el chico y dice, mira, papá, ¿por qué no tengo yo arbolito? Mira, veo que siempre en todos los negocios están poniendo, el vecino tiene, En el o... hall de entrada del edificio de un Exacto. arbolito. Entonces, el padre dice, no, mira, no quiero que mi hijo se sienta distinto, entonces voy a poner arbolito. O no, al contrario, aprovechar esa situación y decir, mira, ¿sabes qué? Ahora está todo el mundo celebrando. Nosotros esta fiesta no la celebramos. No tiene nada que ver con nosotros. Y al contrario, tenemos un montón de otras cosas que para fortalecer nuestra identidad, como decía, no en desmedro del resto de los pueblos, pero sí un modo de fortalecer la identidad, muchas veces es haciendo cosas y otras veces es no haciendo cosas. Sino, esto nosotros no lo hacemos. ¿Sí? Sí. Entiendo que puede ser un desafío, pero bueno, creo que después vale la pena si después no quiere criar chicos que no, siempre quise un arbolito, etcétera, etcétera. Seguro, es siempre cuestión también de hablar, de tener la Claro. claridad para explicarlo. Y para cerrar, me gustó lo que escuché esta semana del el Rab Epstein, que es fue el mashgiach de la Yeshiva de Torah ahora acá en Jerusalén. Y él cuenta, cuando la Torah describe la situación de Labán y Jacob, que Jacob tuvo que vivir con el suegro, que era Labán, que era un estafador y lo engañaba y tenía los comportamientos no del todo kosher, no del todo correctos. Y cuando él vuelve a encontrarse con su hermano, la frase que dice es Im Labán Garti. Dice, con Labán viví. Esta es una introducción, como que no me hice rey, no me tengas envidia, sobreviví como pude. Dice,
Y Rashi trae ahí una enseñanza de Hamim que dicen Garti suma 613. Claro, famoso. Entonces, famoso, ¿no? Se ven que las letras en hebreo tienen un valor numérico que mataría, se llama, y Garti suma 613, entonces Rashi dice que lo que Yaakov transmitía es que él, cuando vivió con Labán, cumplió las 613 mitzvot. Como si fuera un mérito o algo a favor, la no asimilación, pero sigue diciendo Rashi, en vez de cortar ahí con un punto, dice, y aparte de esto, no aprendí de las conductas de Labán. Y este Rab pregunta, no entiendo, me estás diciendo que cumpliste todas las mitzvot, que sos un judío observante de la ley judía, entonces necesariamente, aparentemente, la segunda parte está de más. Y dice, no, ¿saben qué? Esta es la sabiduría de Rashi, que incluyó las dos partes, porque una persona puede estar comiendo kasher, o puede estar cumpliendo la Shabbat o todas las mitzvot de la Torah, pero haberse asimilado. Tener una vida asimilada, donde está pensando en el arbolito, como en el caso de la actriz, o está pensando en lo que me está faltando, y le falta un fortalecimiento de su identidad, y le faltan muchas cosas que lo van a completar y lo van a enriquecer de una manera tal que sus mitzvot van a ser distintas. Y eso es lo que el judaísmo quiere, que tengamos esa práctica judía acompañada de esa filosofía judía. No, siempre estamos impregnados de lo que pasa alrededor nuestro, porque somos Obvio. seres sociales, pero siempre cuidando y fortaleciendo esa llama que es la identidad judía, que es la que nos termina llenando e iluminando nuestro camino. Bueno, muy bien. Hasta acá llegamos hoy. Muchas gracias por acompañarnos en esta nueva emisión de Final Abierto. Será hasta la próxima. Como siempre le decimos, compartan el video, compartan el audio si lo escuchan por Spotify, recomiéndenos, hable bien de nosotros y gracias por estar ahí.